Eh, Bienvenidos a las personas que nos acompañan. El día de hoy vamos a hacer nuestro en vivo y vamos a hablar de lo que es la hipnosis y sus aplicaciones clínicas. Este es un tema que llama mucho la atención a la gente porque dicen, ay, me van a hipnotizar y me van a poner a hacer no sé qué cosa y voy a hacer el show y bla, bla, bla. Y la realidad, pues, es que sí tiene su fundamento porque, pues, sí hay gente que usa este tema para, pues, como tipo show, para entretener a las personas, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, en Morelia, no sé si recuerden algunas personas, probablemente ustedes que son muy jóvenes, Monse, pues no lo recuerdan, pero aquí hubo una persona que vino que hizo sus shows de hipnosis, el famoso Taurus do Brasil, donde pues juntaba 100, 200, 300 gentes y hacía su show y pasaba a la gente a hacer sus shows en el auditorio y pues todo el mundo ahí botado de la risa. Pero la hipnosis, aquí lo más interesante es que no solamente va a servir para hacer un show con las personas, sino que también sirve pues para aplicaciones clínicas, aplicaciones terapéuticas, y eso es lo que vamos a llamar, a hablar nosotros de eso ahorita en el Zoom. La hipnosis tiene muchísimos años de estarse usando, no es algo reciente, no es algo que digamos, ay, es de pocos años, no, tiene muchos años, inclusive los mayas, los aztecas, en aquellas épocas ya usaban la hipnosis, los griegos, antes de Cristo ya se usaba la hipnosis. Hay un papiro que se llama el papiro de Harris, de muchos años, es un papiro egipcio, donde ahí se ve una persona que está siendo hipnotizada y bueno, esto quiere decir que no es una técnica reciente, es una técnica que tiene ya muchísimos años. Y bueno, aquí también, para ponerles un ejemplo muy claro, hay el mismo sistema en el cual nosotros ahorita estamos viviendo, pues está en base a precisamente a la programación que hacen con nosotros tipo hipnosis, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, la televisión que nosotros, que todo mundo tenemos y que todo mundo vemos, pues es una manera de programarnos por medio de hipnosis. Y ahorita vamos a explicar cuál es ese motivo. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando los niños están viendo las caricaturas, de repente están viendo una caricatura y entran los comerciales y como que el sonido de la televisión baja y tenemos que subirle al volumen porque automáticamente como baja y luego regresa la caricatura y como que el sonido solito se sube. Eso quiere decir que estamos siendo programados desde que somos niños. ¿Para qué? Pues para que hagamos las cosas que el mismo sistema desea que nosotros hagamos. No, muchas de las veces decimos nosotros hacemos lo que queremos. Pues no, simplemente estamos siendo programados por medio de hipnosis. Y ese es un buen ejemplo. La televisión, el cine, la radio, todo es programación por medio de hipnosis, donde va nuestro subconsciente y ahí es donde nos programan para poder normar la conducta de las personas, la conducta en base a la alimentación, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que comprar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos. Pero lo interesante aquí es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de esa situación. Y bueno, la hipnosis la podemos definir si buscamos una definición. Primero que nada, vamos a hablar también un poquito de historia. La hipnosis viene de la mitología griega, del dios del griego que es Hipnos. Hipnos, que es el papá de Morfeo, y de ahí viene el nombre de hipnosis. Hipnos es el dios griego del sueño. Y bueno, si ustedes seguramente en alguna plática con algunos amigos, entre ustedes, cuando tienen mucho sueño, dicen entre ustedes, ya me voy o ya me está llamando Morfeo para dormir. Más bien deberíamos de decir, ya nos está llamando Hipnos, que es el dios del sueño, y no Morfeo, porque Morfeo es el hijo de Hipnos, que es el papá de Morfeo. Y bueno, Hipnos se representa en la mitología griega como una persona que tiene un casco, que tiene alas y que se puede transportar a cualquier parte del mundo y lleva un tipo bolsita donde lleva como algo que a la gente le avienta, que es una planta que actualmente
aquí comúnmente se conoce como adormidera, que es lo que llega a provocar el sueño. Entonces, les repito, históricamente, pues así es como lo conocemos, como que vamos a los brazos de Morfeo, pero más bien deberíamos decir vamos a los brazos de hipnos, que es la hipnosis. Y de ahí viene el significado de la hipnosis. Y la podemos definir como un estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por la sugestión, que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien le ha provocado la hipnosis. Pero aquí es muy importante la sugestión, porque la sugestión es precisamente la orden al subconsciente donde se le está dando una indicación de cómo es o cómo se quiere que esa orden llegue al subconsciente. Por ejemplo, la hipnosis dentro de sus aplicaciones clínicas, pues es de un gran valor para personas que quieren dejar, por ejemplo, de fumar, para personas que quieren dejar de tomar, para personas, por ejemplo, que procrastinan mucho, que no hacen las cosas y las dejan para el tiempo. O sea, la hipnosis puede tener muchas aplicaciones clínicas y aquí de lo que se va a tratar es de programar al subconsciente para que de alguna otra manera empiece a actuar de la manera deseada en base a las situaciones clínicas de la persona. Muchas veces la gente nos dice, no, es que yo actúo como yo quiero, yo decido lo que quiero hacer, yo decido cómo es mi vida. Y la pregunta aquí, ¿en verdad es así? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la gente dice eso, pero la gente en realidad está siendo programada ¿para qué? Pues para que consuman refrescos y suban de peso y se hagan diabéticas, pues para que tomen cierta alimentación y se hagan hipertensas. Y esto está siendo programado y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo sabemos, simplemente lo hacemos. Yo tomo un refresco X porque me gusta, sí, pero ¿por qué te gusta? Porque fuiste programado desde niño, fuiste programado para hacer ciertas cosas y finalmente así es como funciona nuestra vida y prácticamente somos seres que fuimos programados para tener una determinada conducta y no precisamente en beneficio de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, así podríamos definir esa es la definición de hipnosis. Y la hipnosis y sus aplicaciones clínicas, bueno, decíamos que en la definición es una sugestión la que nosotros manejamos. Y la palabra sugestión viene del francés suggerer, que es derivado del idioma francés y que significa inspirar o evocar al inconsciente de una persona para que haga algo en específico. Y bueno, como les decía, desafortunadamente esto se ha manejado en una cuestión de show, en el sentido, por ejemplo, de que muchas gentes usan la hipnosis para hacer un show cómico donde, de acuerdo al estado de hipnosis del paciente, pues suben al paciente al escenario para que haga cosas que nos hagan reír. Pero eso ha demeritado mucho esta técnica precisamente, pero que es muy poderosa para poder ayudar a los pacientes, por ejemplo, como les decía, por medio de una sugerencia a dejar de fumar, a, por ejemplo, dejar algún vicio, el alcohol, alguna droga, y eso es espectacular, porque en realidad esto funciona y funciona muy bien. Sin embargo, por esas situaciones que les comento del show y de lo chusco que se ha usado la hipnosis, pues se ha demeritado tanto que de alguna otra manera esto ha hecho que se tenga un estigma sobre esto. Y aquí quiero decir algo, las personas que son hipnotizadas nunca pierden, nunca, vamos a decir, no pierden la conciencia de decir, no sé qué me hizo, no, no, siempre nos están escuchando, porque acuérdense, cuando la persona está hipnotizada, nosotros entramos a su subconsciente, pero no pierde la noción. No quiere decir que prácticamente no sabe lo que es. Ahorita vamos a ver las etapas de la hipnosis y vamos a ver que en ciertas etapas, obviamente hay hipnosis mucho más superficial, hay hipnosis mucho más profunda y conforme nosotros vayamos avanzando en esas etapas, pues obviamente la persona o el paciente va a sufrir ciertos cambios donde, por ejemplo, en una de esas etapas,
el paciente está escuchando lo que le estamos diciendo, pero no se puede mover. Y muchas veces eso al paciente pues le espanta, ¿no? Pero nunca deja de escuchar, nunca deja de perder la conciencia totalmente, como muchas de las veces se cree con las personas de que, ay, me van a hipnotizar y me van a hacer cosas que no quiero, etcétera, etcétera. No, por supuesto que no. Porque, por ejemplo, en el caso de esta persona que yo les platicaba, de Taurus do Brasil, que venía aquí a Morelia y que hacía un show impresionante y juntaba 200, 300 gentes y yo fui varias veces a sus eventos. Él, por ejemplo, tuvo un evento en Guadalajara terrible, donde, por ejemplo, hipnotizó a dos jóvenes, los pasó al frente, los puso a bailar, los puso a decir que si uno le daba alguna caricia al otro, un beso, X o Z, y en el momento en que sucedió eso, los dos se despertaron y fue algo muy impactante porque uno de ellos se bajó del escenario, se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue por una botella y se la quebró al Taurus do Brasil en la cabeza. Entonces imagínense eso de que voy a perder la conciencia, no voy a saber de mí, van a abusar de mí totalmente, etcétera, etcétera. Eso no sucede porque cuando en un momento dado pasa una situación que a ti ya no te está gustando dentro del proceso de hipnosis, pues te despiertas como estos jóvenes, te despiertas pues te das cuenta de todo, ¿no? Entonces eso es bien importante que lo tengamos porque a veces la gente tiene la idea de que, ay, no lo va a hipnotizar y quién sabe qué le vaya a hacer. Y no, realmente no es así. Entonces yo les comentaba que muchas de las veces nosotros pensamos y decimos, yo tengo libre albedrío, yo sé de lo que, yo sé lo que hago, por cómo actúo, cómo pienso por decisión propia. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿realmente es así? Por supuesto que no. Por supuesto que la realidad es que es poco el porcentaje de libre albedrío que tenemos, porque desde que estamos niños o de que estamos en el vientre materno a nuestras mamás, fuimos programados por muchas situaciones en las que vivimos, como les decía, la televisión, la radio, el cine, donde nos marcan una pauta a seguir en nuestro comportamiento. Y bueno, dentro de la hipnosis hay que entender lo que son las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, bueno, antes que nada, los programas que nos implantan desde que nosotros somos niños, pues son las creencias que tenemos, los tabúes, los prejuicios, que son los programas ocultos que van a determinar nuestra conducta cuando somos adultos y que fueron programados en la niñez o que fueron programados, por ejemplo, cuando somos jóvenes, cuando somos niños o inclusive también adultos, ¿no? Pero eso va a determinar el tipo de vida que nosotros vamos a llevar en nuestra vida adulta de acuerdo a esas creencias, esos tabús, esos prejuicios, que son programas ocultos que tenemos en el inconsciente. Y decíamos que, bueno, para entender la hipnosis, pues están las ondas cerebrales, que son los patrones de actividad eléctrica, cómo funciona nuestro cerebro, y estas ondas son medidas a través de un electroencefalograma y se dividen en diferentes ondas eléctricas, que son las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Y por ejemplo, las ondas delta, que es de un 0.1 a 3.9 hercios, que es la actividad de nuestro cerebro, es la onda más baja y es donde están, por ejemplo, los bebés de 0 a 2 años. Por eso los bebés ustedes los ven y siempre están dormidos, porque sus ondas cerebrales son muy bajas y duermen muchísimo, duermen horas, solamente despiertan para comer y esa es precisamente la frecuencia de onda delta en los bebés. Pero está la onda teta y la onda teta ya son ondas que van de 4 a 7.9 hercios y que ya esas ondas están prácticamente presentes en niños de 2 años, de 2 a 12 años. Y aquí esto es bien importante. Aquí sí escuchen bien por qué es tan importante estas ondas teta, porque son claves, porque es el momento donde nuestro cerebro está muy susceptible de ser programado por el tipo de onda que está manejando, que es la onda teta de más o menos 4 a 8 hercios. Y esto, bueno, pues esto va a determinar que estas personas, que son los niños de 2 a 12 años, van a ser altamente programables. Estamos en una
en un estado hipnótico prácticamente de los 12 a los 12 años. Si ustedes se fijan, los niños de 12 a 12 años son el reflejo de lo que es la mamá. Si la mamá está triste, el niño está triste. Si la mamá está enferma, el niño está enfermo. Si la mamá está deprimida, el niño está deprimido. ¿Por qué es esto? Precisamente por esto. Esto explica esa similitud entre la mamá entre la mamá y el niño, que son programables porque por el tipo de onda, que es una onda teta, altamente programable, y es de los 2 a los 12 años. Entonces estamos en un estado hipnótico totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos digan, que todo lo que vemos, lo absorbemos como esponja y que eso va a determinar lo que comentábamos en la diapositiva anterior, nuestros tabús, nuestras creencias, nuestros prejuicios, y vamos a actuar en base a eso. Y eso sucede por estar en este estado hipnótico. De los 0 a los 12, como lo decíamos, pues son los bebés y prácticamente los bebés siempre están dormidos. ¿Por qué? Por la frecuencia de onda cerebral que tiene. Y bueno, de los 12 a los 12 años, decíamos, estamos en ondas cerebrales teta, que son altamente programables, y todo lo que va a suceder en nuestro medio ambiente va directamente al inconsciente. Entonces, imagínense un niño que escucha frases como: crees que el dinero se da en los árboles, eres un tonto, eres un estúpido, no sirves para nada, ¿por qué no eres como tu hermano? Todo este tipo de situaciones que muchas de las veces viven muchos niños a esa edad, pues quedan grabados en su subconsciente. Y eso es lo que va a determinar su vida futura, en la vida adulta. ¿Por qué? Precisamente si estamos diciendo que por el tipo de onda cerebral que tiene en esa edad es altamente programable, el cerebro es una esponja y va a jalar prácticamente todo y va a quedar programado para determinar tu vida adulta, que es la que vives. Y entonces eso explica por qué muchas de las veces en tu vida no tienes dinero, no puedes tener una relación con una pareja, o tienes una relación y truenas, por qué siempre estás enfermo, porque siempre es carente, porque siempre tienes dinero y se te va de las manos. Todo eso es lo que explica todas las acciones que en la vida adulta al final de cuentas vivimos. ¿Por qué? Porque a esa edad tuvimos esa programación hacia nuestro inconsciente. Entonces, en frecuencia teta, todo el medio ambiente crea los programas hipnóticos con los que funcionamos. Así de sencillo. En la frecuencia teta, o sea, de los 2 a los 12 años, y todo el medio ambiente crea los programas hipnóticos con los que en la vida eh, adulta funcionamos. Y bueno, esto no lo digo yo, esto está en un libro que se llama La biología de las creencias del doctor Bruce H. Lipton, donde él dice que precisamente la poca cantidad de libre albedrío que tenemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy poca gente tiene capacidad de decisión propia. Prácticamente todos hemos sido manipulados, hemos sido programados para que llevemos la vida que llevamos, con quién nos casamos, con quién nos relacionamos, qué decidimos estudiar, qué decidimos hacer en nuestra vida, etcétera, etcétera. Todo está ahí programado, y la pregunta es: ¿me puedo desprogramar si tengo una programación equivocada? Y la respuesta es sí. Por supuesto que te puedes desprogramar, y aquí lo vamos a decir, y desafortunadamente no va a ser suficiente solamente este en vivo. Vamos a tener que hacer un segundo en vivo para tocar esos puntos de desprogramación de esas creencias, de esos programas que fueron implantados cuando teníamos 2 a 12 años, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dentro de la infancia, pues nos pueden programar o nos programan básicamente ¿para qué? Número uno, para no ser exitosos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, en nuestras casas, a veces hasta de nuestros mismos papás: eres un tonto, eres un menso, eres un idiota, no sirves para nada, este, no sabes hacer la tarea, eres muy burro en matemáticas, etcétera, etcétera? O sea, infinidad de cosas que quedan grabados en nuestro subconsciente cuando somos niños, que al final de cuentas es una programación de fracaso, para no tener éxito, para no poder lograr cosas grandes en nuestra vida. Y en este país, en nuestro país, México tan querido, eso es muy frecuente.
Seguramente en todos los demás países y en todo el mundo se da, pero aquí en México es muy frecuente. Precisamente por eso, de alguna u otra manera, la gente, pues, siempre tenemos problemas en cuanto a desarrollarnos, o vemos mucha apatía en la gente, vemos mucho fracaso, mucha indiferencia, y eso es precisamente por las programaciones de la infancia que tenemos. La mayor parte de la población, por lo tanto, estamos en un estado que podemos llamar nosotros ritmo hipnótico, inconsciente, en el cual están de 100 personas, 98. ¿Qué quiere decir? Que 98 personas están programados de esta manera que les estoy diciendo, de 100 personas, o sea, prácticamente toda la población. ¿Por qué? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, si van en el metro, en la Ciudad de México, van en los camiones, toda la gente va igual, va inmersa en su celular, o va enojada, o va molesta, o va cansada. Todos van casi con un mismo patrón. ¿Por qué? Precisamente por lo que se llama o lo que llamamos el ritmo hipnótico del inconsciente. Y esto hace pues que la gente actúe de manera inconsciente casi de la misma forma. Entonces, por lo tanto, estas personas o la mayoría de las personas, el 98 de 100, pues están a la deriva en todos sus proyectos de vida. La gente a veces no sabe ni qué quiere. La gente a veces está en un trabajo que odia. La gente está en una relación conflictiva en su relación de pareja y ahí sigue. Entonces, prácticamente eso es lo que explica por qué toda esta gente está a la deriva en su vida, por qué no ha logrado el éxito y la prosperidad en la salud, en el amor y en el dinero. Entonces, eso es por la programación del inconsciente que tenemos desde que somos niños. Entonces, el ritmo hipnótico de la no abundancia, del fracaso, del no éxito, pues la gente dice algo parecido a esto. Este es un ejemplo. Yo solo quiero tener lo suficiente para vivir, no necesito lujos. ¿Y saben qué pasa? Que solo va a tener lo suficiente o lo mínimo para vivir, porque está programado. En el inconsciente no está programado para tener abundancia. ¿Por qué? Y en la realidad eso se manifiesta. Si tú dices, yo no quiero mucho dinero, yo con el dinero que tengo es suficiente, no quiero lujos, yo vivo tranquilo, yo vivo bien, ¿sabes qué va a pasar? Que solamente vas a tener el mínimo de dinero para poder vivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en tu programa del subconsciente. Entonces, este es un ejemplo vivo, precisamente es un ejemplo concreto de lo que es el ritmo hipnótico, la programación de la hipnosis, ¿no? Otra programación muy frecuente que nos dicen, otro de parte del ritmo hipnótico es: se casaron para siempre y vivieron felices. Se casaron y vivieron felices para siempre. Eso no es real. Eso es una programación hipnótica, porque no es cierto. Por supuesto que la gente se casa y tiene problemas, y las parejas tienen altibajos y tienen subidas y bajadas, y muchas veces en las bajadas quedan y se divorcian, y eso no es cierto. Eso es una mentira, eso es una programación hipnótica. Y así nos lo hacen creer, y así lo escuchamos, pues en las películas de Walt Disney, nos lo dicen las mamás, nos lo dice la iglesia, nos lo dicen en muchos lados. Pero eso es una programación hipnótica que no es real, y es precisamente esto lo que llamamos nosotros el ritmo hipnótico. Por lo tanto, este es el motivo por el cual la persona repite los mismos patrones de carencia en su vida. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, y seguramente así ha sido, de personas que tienen una relación y fracasan, y se vuelven a casar y vuelven a fracasar, y nunca pueden tener una relación, y repiten los mismos patrones de toda su vida. Y hay gente que con el dinero es exactamente igual, y la salud también no se diga. ¿Y esto por qué? Precisamente porque está esa programación en el subconsciente, y este es el motivo por el cual la gente a veces no puede salir de una caja, se siente como en una caja, se siente como atrapado, está en un trabajo que no quiere, pero no lo puede dejar, o no quiere dejarlo, y el trabajo lo odia, y así es su vida constantemente. Entonces, este ritmo hipnótico es la causa de la que las personas simple y llanamente no tengan prosperidad en su vida. Entonces, la pregunta que seguramente ahorita se están haciendo es: ¿y cómo me puedo deshipnotizar? Bueno, eso también lo vamos a ver seguramente en la siguiente charla, porque ya ahorita ya nos quedan pocos minutos. Eh, 9 minutos para ser exacto, 8. Entonces, dentro de los niveles de la hipnosis
tenemos 5 niveles. El nivel de encantamiento. Este nivel me encanta, se valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es cuando estás platicando de joven con la chava que te fascina y estás encantado. Es la muchacha que te súper encanta, que te súper gusta. Te pasas 2 horas platicando con ella y parece que fueron 10 minutos. Ese es el nivel de encantamiento. O, por ejemplo, cuando estás con una persona en una plática interesante y estás encantado con la plática. O cuando vas al cine y estás viendo una película que de 3 horas termina la película a las 3 horas y a ti se te hace como si hubieran sido 20 minutos. O estás viendo la tele y estás encantado con lo que estás viendo. Ese es el nivel de encantamiento. En este nivel, si tú, por ejemplo, haces una sugestión hipnótica, quiere decir, vamos a suponer que estás con una persona que te fascina estarla escuchando, estarla viendo, cómo se mueve, cómo habla, etcétera, etcétera. Y te dice la persona, tú fumas y te dice, oye, sería bueno que dejaras de fumar, puede ser que llegues a un 10% de éxito en este nivel de hipnosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay que, de alguna otra manera, cuando tú vas a hacer una hipnosis, tienes que manejar ese nivel de encantamiento o ese primer nivel donde a la persona, pues le inspires confianza, le inspires eh, que puede contarte sus cosas, que eres una persona agradable, que les gusta platicar contigo, que están a gusto, porque es el primer paso de la hipnosis. Y ese es el nivel de encantamiento. El nivel de vigilia es cuando la persona cierra los ojos. Cuando una persona está en el nivel de encantamiento, pues estás con tus ojos abiertos, estás escuchando, estás viendo la película, estás viendo a la persona, estás viendo el cine, estás viendo la televisión. Y en el nivel de vigilia, entras, cierras tus ojos y nada más por el hecho de cerrar tus ojos, entonces el nivel de sugestión aumenta hasta un 50%. Quiere decir que ya es un estado eh, prehipnótico importante, más que nada ya la vigilia es el inicio de estar entrando en trance para que de alguna otra manera ya puedas empezar con los niveles de hipnosis a trabajarlos y el nivel de vigilia es precisamente el hecho de cerrar los ojos. Cuando tú cierras los ojos, es el estado en el que tú, por ejemplo, estás relajado, meditas, estás tranquilo, haces una meditación con los ojos cerrados, te da como sueñito. Ese es precisamente el nivel de vigilia. Y bueno, luego viene el nivel letárgico. El nivel letárgico es cuando de plano el paciente ya o la persona en la hipnosis, pues prácticamente deja caer su cabeza, cae su cabeza prácticamente, deja de alguna otra manera de poner resistencia. Ya en este nivel letárgico ya es un nivel más profundo de hipnosis. En el nivel de vigilia decíamos que el grado de sugestión hipnótica puede llegar a un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en este nivel le dices o le sugieres, le haces la sugestión de decir, oye, sería bueno que dejaras de fumar, etcétera, etcétera, prácticamente es el 50% de posibilidades que la persona lo haga en este nivel. En el nivel ya letárgico, ya esto aumenta hasta en un 70% la posibilidad de que el paciente pueda seguir una orden, una sugestión dada por la persona que hace la hipnosis. Y aquí en el nivel letárgico es como les decía, ya la persona deja caer su cabeza, ya su resistencia muscular es mínima, ya prácticamente el paciente está en un estado de hipnosis no tan profundo, porque el nivel 5 pues, es el nivel más profundo de hipnosis, que es el sonambúlico, pero ya el nivel de sugestión aquí está arriba del 50, está en, digamos, un 70%, donde ya si tú das una orden al subconsciente, pues prácticamente la posibilidad de que esto se cumpla, pues ya estamos hablando hasta de un 70% en el nivel letárgico. Y bueno, luego viene el cuarto nivel, que es el nivel cataléptico. Aquí ya es muy importante porque aquí ya el paciente prácticamente está en un estado de hipnosis profunda y el paciente está consciente en el sentido de que escucha lo que está hablando, pero ojo, ya dejó caer su cabeza y aparte vamos a suponer que en este nivel el paciente tiene comezón en la frente, no puede levantar su brazo para rascarse y aquí el paciente pues así como que
le da entre preocupación y risa porque a pesar de que está escuchando lo que estamos diciendo, pero no puede él mover su brazo para poderse rascar si tiene comezón en la frente. Y aquí es cuando la gente dice, vamos a decir, se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que están agarrando una cosa de él y él dice, deja las cosas, piensa conscientemente, no lo puede decir porque está en un nivel cataléptico, pero se da cuenta y quisiera actuar, pero no puede, no puede moverse, no se puede rascar, no puede entablar una comunicación porque está en un nivel cataléptico, aunque, les repito, está escuchando y está escuchando lo que estamos diciendo. Aquí el nivel de sugestión de la hipnosis pues estamos hablando que es aproximadamente ya más del 80-85%, casi el 90% en este nivel de sugestión. Aquí si ustedes le dicen a la persona, oye, tienes que dejar de fumar, prácticamente tiene un éxito hasta del 90%, o sea, casi total. Y bueno, ya el último nivel de hipnosis es el nivel sonambúlico, que es precisamente en este nivel donde con las personas que van a un show es con las que se hace el show, prácticamente son los que caminan dormidos y es los que suben al escenario cuando se está llevando un show de hipnosis y es lo que son los que hacen el show en estos eventos, ¿no? El nivel sonambúlico, pues ya prácticamente el nivel de sugestión es prácticamente de un 100%. Ya aquí, si ustedes dan una sugestión, una orden al subconsciente, prácticamente se va a tomar como tal y se va a realizar. Y bueno, como les decía, dentro de las aplicaciones clínicas de la hipnosis, pues está el dejar de fumar, algún vicio, el alcohol, alguna situación en particular. Entonces, y también la podemos usar para poder controlar ciertas enfermedades como la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este nivel sonambúlico, pues prácticamente es del 100% el estado de sugestión. Entonces, estos son los 5 niveles de la hipnosis y creo que ahorita ya nos faltan 1 minuto con 49 segundos. Creo que hasta aquí podemos llegar en esta primera sesión y